Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando. Hoy nos acompaña el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila. Un placer estar contigo. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué onda? ¿Cómo está el PRD? Pues bien y de buenas, reconstruyéndonos, renovándonos, a punto de ir a una elección para renovar la dirigencia nacional, estatal y municipales, con 1,5 millones de afiliados en todo el país. Entonces creo que somos una fuerza importante todavía en la vida pública nacional. ¿Qué agenda tienen en esta etapa legislativa con miras a las elecciones en este año? Pues hay dos temas muy importantes que nos preocupan. Uno en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la renovación de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Es un tema muy importante, muy sensible, porque recuerda que por 2/3 la Cámara de Diputados tiene que elegir a los nuevos integrantes del INE. Hoy, desgraciadamente, lo que vemos en la Cámara es que hay una mayoría ficticia, digamos, que se construyó no a partir de la votación que dieron los mexicanos en 2018, sino a partir de acuerdos y prácticas cupulares en donde partidos que antes eran opositores al presidente hoy se han plegado con él, como el Partido Verde y otros, es decir, Morena y una serie de partidos satélites que la oposición tenemos mucho temor de que el presidente de la República y su partido quieran incorporar al Instituto Nacional Electoral, uno de los organismos políticos más importantes del país, quieran incorporar personas allegadas a la 4T, sin independencia, sin autonomía, sin perfil. Eso daría al traste con la lucha democrática de 30 años que ha dado el PRD, que ha logrado muchas alternancias, que ha logrado que los votos se cuenten y se cuenten bien. Eso, ¿Ven una intentona de borrar a la oposición? Sí, por supuesto. López Obrador es como Carlos Salinas, ni nos ve ni nos escucha. Es decir, él lleva a cabo su agenda, nunca nos ha recibido como dirigentes nacionales de los partidos políticos, nunca quiere coincidir en propuestas con la oposición. Entonces es el viejo estilo del PRI, ni nos ve ni nos escucha, y sí vemos una intentona del gobierno de apropiarse de los órganos electorales del país. Es de la mayor importancia que no solamente no debilite al Instituto Nacional Electoral ni a las instituciones en pos de la democracia, pero ¿de verdad la oposición está lo suficientemente organizada para evitarlo? Pues digamos que en la Cámara de Diputados nos cuesta trabajo porque no tenemos el tercio para poder bloquear esas iniciativas. Yo, aprovechando tu espacio, hago un llamado a aquellos académicos, aquellos intelectuales que quieran participar en el proceso de elección de los nuevos consejeros de línea, que participen. Necesitamos tener gente de la mayor nivel para que Morena no pueda, hacer lo que quiera y poner gente que no tenga el perfil adecuado para el cargo del INE. Y digamos, en la Cámara nos faltarían diputados para lograr el tercio. En la Cámara del Senado es otra de la historia. Ahí hemos logrado conformar entre toda la oposición un bloque que puede detener iniciativas de reforma constitucional gracias a que tenemos 7 senadores más, si nos juntamos todos los partidos, PRI, PAN, PRD, MC, y eso, gracias a ello hemos obligado al gobierno a discutir varias de sus reformas que ha querido imponer. La otra prioridad que me decías en la anterior pregunta, en términos legislativos y de agenda, está en la Cámara de Senadores. Digamos que la primera prioridad es defender al INE en la Cámara de Diputados. Esa es la prioridad más importante. La segunda prioridad más importante está en el Senado y tiene que ver con cómo lograr detener una serie de reformas que ya presentó Morena. Aunque dice López Obrador que él no fue ni su partido, todo el mundo sabemos de la cercanía del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, con López Obrador, y esta serie de reformas regresivas donde quieren volver al arraigo, quieren quitar la denominación de feminicidio, quieren que las pruebas obtenidas bajo tortura sean válidas. Es decir, hay una serie de reformas a alrededor de 6 leyes que quieren llevar a cabo en el Senado y por supuesto sería muy regresivo para la vida nacional. ¿AMLO y Morena son una regresión al autoritarismo, como dice Porfirio Muñoz Ledo? Pues yo creo que sí, lo dice uno de los críticos más acabados del PRI. Muñoz Ledo rompió con ellos en el 88 junto con Cuauhtémoc Cárdenas porque veía una regresión autoritaria en el PRI, en donde solamente la voz del presidente contaba. Es decir, cuando Muñoz Ledo sale, cuando eligen a Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari pues tenía su agenda, no veía a la oposición, no le reconocía sus triunfos, y hoy lo que vemos con el presidente López Obrador es que es un presidente centralista, quiere centralizar todo, los gastos en educación, los gastos en salud, cualquier cosa que pueda centralizar lo va a hacer. Solo hay un personaje más centralista que él en la vida nacional y también se apellida López, nada más que era Antonio López de Santana, que estaba siempre con la República Centralista. Hoy tenemos a Andrés Manuel López, no Santana, pero sí Obrador, porque está buscando lo mismo, quiere centralizar todos los poderes
poderes en una sola persona. Eso, por supuesto, es una regresión democrática por donde se le vea. ¿Está en riesgo la independencia del legislativo? Sí, está en riesgo. Hoy vemos un poder legislativo sometido a los dictados de López Obrador, principalmente en la Cámara de Diputados. El tema de la ley de extinción de dominio, el tema de que quieren recortar recursos para la oposición, el tema de que ya no se le otorgan recursos a la cultura, ya no se le otorgan recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Todo eso tiene que ver con el poder legislativo en temas presupuestales. Ya no hay recursos para los presidentes municipales. A lo que voy es, hoy López Obrador ha logrado someter al Congreso y ya no hay esta independencia de los tres poderes de la Unión como marca la Constitución. ¿Y cuál es la responsabilidad de los partidos políticos, de la oposición? Porque luce desdibujada, le falta una agenda de oposición al gobierno. La agenda está ahí y la agenda es defender la democracia, que no haya una regresión en los derechos humanos. Tratamos de que el presupuesto sea lo más equitativo posible. Lo que no le da a la oposición no es que no tenga agenda o no tenga posiciones políticas, las tenemos. Lo que no nos dan son los votos. O sea, es decir, hay una aplanadora como en los viejos tiempos del PRI, en los años 70, 80, en donde no importaba que las decisiones del presidente fueran equivocadas. Hay una maquinaria en el debate, es decir, ya no hay debate, mejor dicho, en la Cámara de Diputados y las propuestas del presidente se aprueban sin discusión. Entonces, la única manera que la oposición se pueda volver a reposicionar es en la elección del 2021, en donde debemos de cambiar la correlación de fuerzas para que haya contrapesos en la democracia. ¿Cómo le van a hacer para frenar la reforma judicial si es que vienen los términos que se había filtrado? Hay una parte que es reforma constitucional, en esa parte podemos frenarla, si es que no tiene los elementos adecuados respetando la Constitución. Y la otra parte lo hemos pedido, afortunadamente ya quedó establecido que todas estas reformas se van a discutir mediante el método de parlamento abierto. El parlamento abierto supone la asistencia al Senado de distintas organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, académicos, personalidades, para discutir de manera abierta a la sociedad cuáles son los pros y los contras de estas reformas. Creo que con un debate más amplio, más acabado con datos, se pueden frenar varias de estas reformas regresivas para la vida de los ciudadanos. ¿Cómo lograr más curules en la Cámara de Diputados? La única forma de lograr más curules en la Cámara de Diputados es a través de los votos. Hoy, por ejemplo, la semana pasada veíamos al consejero electoral Ciro Murayama, donde establecía muy claramente que la cláusula de sobrerepresentación del 8% que está en la Constitución, del artículo 41, hoy le ha dado a Morena una sobrerepresentación que no sacó en los votos. Haz de cuenta, Morena sacó el 37% de la votación en la Cámara de los Diputados. Hoy tiene Morena solo 54%. Es decir, no se trasladaron los votos de la gente en curules, sino se les dio más curules de los que realmente le correspondían a Morena. Entonces, una parte es modificar esta ley del artículo 41 constitucional respecto al 8% de la sobrerepresentación, y la otra es que poco a poco la gente se va dando cuenta de que este gobierno ha sido un fracaso, que no ha cumplido con las expectativas, que ha sido peor que otros y que el presidente empezó con un 80% de aprobación, hoy tiene 57% de aprobación, es decir, ha caído mucho. Y cómo podemos nosotros lograr que esos ciudadanos que hoy ya no ven en la opción hoy a un gobierno como el de Morena puedan votar, en este caso por el PRD o por los partidos de oposición. Hablemos de las elecciones en Hidalgo y Coahuila. ¿Ven alianzas posibles? En Coahuila no, en Coahuila vamos a ir solos, ahí vamos a elecciones a diputados locales. Ahí el riesgo más importante es el tema de la abstención, porque los diputados locales a veces no generan la misma pasión ni de los candidatos a gobernador ni en las presidencias municipales. Y en Hidalgo vemos la posibilidad de ir en candidaturas comunes con otros partidos. ¿Cuáles? Sin el PRI, sin Morena. Punto. Sin el PRI, sin Morena. El PRI, sin Morena, hasta 28 presidencias municipales de los 84 municipios. ¿Pero eso fortalece al PRD o fortalece al PAN o a Movimiento Ciudadano? Es una buena pregunta que tiene que ver con las alianzas electorales y para qué estamos los partidos. Creo que las candidaturas comunes o las alianzas generalmente favorecen al ciudadano. A veces van en contra de la propia viabilidad de los partidos políticos. Te pongo un ejemplo. Cuando fuimos en la alianza PAN-PRD en Veracruz, hoy a la gente a veces se le olvida, pero hace 3, 4 años que gobernaba Javier Duarte en Veracruz, se robaban 40,000 millones de pesos, le daban agua salada a los niños con cáncer, golpeaban a los viejitos que iban a la plaza a exigir su pensión. Es decir, Veracruz vivía bajo asedio de la delincuencia organizada. A lo que voy es,
la gente que nos dijo en ese momento, hagan alianza PAN-PRD, las oposiciones para ganarle al PRI, porque Javier Duarte y sus secuaces están dando al traste con el gobierno del Estado. Le hicimos caso a la ciudadanía, fuimos en alianza. Hoy, gracias a que ganó la oposición, Javier Duarte está en la cárcel, como está en la cárcel el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por las alianzas políticas. El problema es que a la hora de los votos, el partido que siempre sale perdiendo en términos de votación es el PRD, porque la gente a veces se va con el partido mayoritario en los estados. A lo que voy es, siempre hay esta pregunta que nos hacemos, es decir, o pensamos en la vida del PRD para que le vaya bien al PRD sin dejar de pensar en los ciudadanos, o preferimos pensar en los ciudadanos, aunque sea en una alianza de partidos, y tengamos merma electoral. Pero ¿cuál es el rostro del PRD o del PAN, de derecha o de izquierda? Porque gobernar en conjunto no necesariamente les ha dado los mejores resultados. No, hoy gobernar en conjunto, por ejemplo, tú preguntas en Veracruz quién gobernaba mejor, si la alianza PAN-PRD con Miguel Ángel Yunes o Cuitláhuac García en Morena, la gente dice que regresen ustedes. Hoy vemos con Cuitláhuac que todo Pero está entonces, peor. ¿cuál es la ideología del partido? La ideología El está... rostro del partido, derecha La o ideología izquierda. es de izquierda. A lo que te quiero decir, tú le preguntas a la gente, a muchos ciudadanos, ¿usted qué prefiere, un gobierno de izquierda o de derecha? Y la gente te dice, yo quiero un gobierno que me dé soluciones. A mí no me venga a decir si de izquierda o de derecha. Es aquel viejo debate que tenían los partidos chinos, donde Jiang Zemin decía, lo importante no es el color del gato, sino que el gato atrape ratones. A lo que voy es, hoy estamos siempre en este debate interno en el PRD de asumirnos como un partido de izquierda, que lo somos, o cómo logramos tener una votación mayoritaria, porque hay una parte de la ciudadanía que no se siente ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Es decir, que vota por la persona o vota por lo que cree que es mejor en ese momento. Entonces, siempre es un debate constante entre si nos asumimos como izquierda o le servimos a los ciudadanos. Es Ángel Ávila, vamos a una pausa en Conversando y ya volvemos. Estamos platicando con Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD. ¿Qué ha fallado en Morena? Porque fue maceta, en el PRD, perdón, porque fue maceta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y ahora qué? ¿Sin caudillo? ¿Cuáles son las figuras? Pues hoy, primero, hoy creo que hay que entender al PRD como un partido de renovación permanente. Es decir, ya entendimos que la figura de los caudillos no ayuda. Y no ayuda, y lo estamos viendo en el gobierno. Hoy tienes a López Obrador como caudillo en la presidencia y un partido político destrozado internamente en una lucha brutal del poder tras el poder. Pero bueno, el que tiene PRD dos vivía lo presidentes. mismo. Por eso, los que se fueron hoy están en Morena. O sea, los que nosotros siempre señalamos que le hacían un terrible daño al PRD porque buscaban los cargos por los cargos, porque buscaban dividirnos, afortunadamente ya se fueron. Y hoy en Morena están haciendo exactamente lo mismo que hacían cuando estaban en el PRD. Hoy ves un PRD que no pelea internamente, que tiene una agenda en la Cámara de Diputados, que tiene, digamos, posiciones que ayudan al contrapeso democrático, donde señalamos los aciertos y los errores del gobierno. No somos una oposición a ultranza. Le hemos aprobado varias reformas al presidente, el tema de revocación de mandato, el tema de la Guardia Nacional. Es decir, no somos el no por el no, como López Obrador sí lo era en anteriores gobiernos. Él era el no por el no. Hoy el PRD está en un proceso de renovación. Somos el único partido de izquierda en el país. Hoy vemos a un Pero presidente... con las alianzas con el PAN nuevamente. Pero esas son locales y las alianzas con el PAN tienen un sentido, es a lo que voy. ¿Qué hubieras hecho tú en Veracruz? Vamos divididos, PRD con su candidato, PAN con su candidato y gana el PRI. Hoy Javier Duarte y su esposa, Karime Lozano, estarían disfrutando todo lo que se robaron. Es decir, ¿cómo resuelves una pregunta de ese tamaño? Es decir, ¿los partidos políticos están para servir a la ciudadanía o están para servir a sus propios intereses y a sus dirigentes? ¿Qué le sirve al PRD? Tener ahora un candidato que sobrepasó varias elecciones sin haberlas ganado y hoy está en el partido, en el poder, con otro partido. Los candidatos cambian y las personas cambian. López Obrador no es el mismo que en el 2006. O sea, hoy López Obrador es una persona intolerante, que no escucha, que cree que lo que él hace está bien, pero que además traiciona todo lo que ha traicionado durante su lucha. Cuando estábamos en el PRD, luchamos porque hubiera un organismo que hiciera las elecciones sin que se entrometiera el gobierno, para que los votos contaran bien. Hoy López Obrador se traiciona a sí mismo queriendo agandallarse el INE y metiendo al gobierno en las elecciones. A lo que voy es, nosotros efectivamente fue nuestro candidato 2 ocasiones, pero hoy
la circunstancia y la vida, los hechos, le dan la razón al PRD de por qué no apoyar a una persona así. Hoy está llevando al país al barranco, hoy no tenemos crecimiento económico, hoy no hay creación de empleos, hoy hay más violencia que nunca, hay más inseguridad, hay más secuestros, hay robos, extorsiones, hay asaltos en el transporte, es decir, la criminalidad hoy gobierna, hoy ni siquiera nuestra política exterior es soberana. Hoy Donald Trump nos dice, quiero que detengan migrantes pobres en la frontera, y el gobierno de México cede tranquilamente y y tenemos a la Guardia Nacional deteniendo migrantes pobres en la frontera. O sea, ¿usted estaría a favor de que se diera el ingreso en un trámite legal a migrantes documentados? Nosotros lo que estamos a favor es que nosotros no tenemos que hacerle trabajo sucio a Donald Trump. Es decir, nosotros tenemos una cultura de trato de respeto a los derechos humanos a los migrantes. Es lo que toda la vida hemos pedido en Estados Unidos, que traten bien a los migrantes mexicanos, que no los detenga la policía, que no sean tratados como delincuentes. Eso es lo que pedimos como mexicanos, que traten a los connacionales en Estados Unidos. Sí. Bueno, pues si no, sería un doble discurso. Sí, hoy en el país lo que estamos viendo es que los tratan como delincuentes y los detienen. ¿Caben más migrantes, independientemente de que sí hay violaciones a los derechos humanos en el proceso Oye, de detención y de imagínate deportación? este doble discurso. López Obrador, cuando llega a la presidencia, dice, adelante, que pasen todos los migrantes. Aquí va a haber trabajo y empleo para migrantes. ¿Qué es lo que hacen los migrantes pobres en Centroamérica que están viviendo violencias extremas? Pues escuchan eso del presidente y vienen para acá. Y ya luego se queja el presidente de por qué vienen los migrantes. Él mismo provocó esta crisis de migrantes al decir que iba a dar empleo a miles y miles de migrantes. Hoy López Obrador está destinando millones de dólares, más de 100 millones de dólares ha ido a regalar a gobiernos de otros países, cuando esos 100 millones de dólares debieran ser invertidas en las comunidades más pobres de este país. ¿Tendría que decirlo así abiertamente? ¿Ya no hay acceso a más migrantes? No, el tema de los migrantes es un asunto que es multilateral, es un asunto que tiene que ir a la Organización de Estados Americanos, a la ONU, donde hay un comité de refugiados. Es decir, cuando López Obrador se coloca para resolver el tema migrante solamente con Estados Unidos, estamos en una posición de desventaja porque Estados Unidos es una superpotencia. En lugar de que México sea inteligente y ponga detrás de sí organizaciones multilaterales internacionales para poder junto con Estados Unidos tener una corresponsabilidad en el tema migrante, se coloca el tú a tú con el Trump, y cuando vamos en desventaja siempre nos va a ganar Estados Unidos. A lo que voy hoy es, mira, el presidente escribió un libro en su campaña, un libro, y el libro se llamaba Hey Trump, y en el libro el presidente exponía que cada que Donald Trump le faltara el respeto a México, él iba a defender la soberanía nacional, él iba a sacar el pecho a defender a los mexicanos. Hoy que llega a la presidencia de la República, hace todo lo contrario, agacha la cabeza. Lo que no se vale es este doble discurso. Para llegar a ser presidente, dice una cosa y siendo ya el jefe del Ejecutivo, hace exactamente lo contrario. Y no solo él, una serie de personajes como el padre Solalinde, que cuando estaban los gobiernos del PRI y del PAN era durísimo sobre el trato a los migrantes. Deben de frenar a los migrantes. Por eso, cuando antes decía que debían que dejarlos pasar, a lo que voy. Quien ha cambiado de principios, quien ha cambiado de ideas, de ideología, son las propias gentes de Morena. Cuando estaban en la oposición decían una cosa, eran los más aferrados críticos del sistema y el tema de los migrantes, de cómo los trataba el Instituto Nacional de Migración, cómo los extorsionaban. Hoy que son gobierno están peor. Hoy ponen un muro de contención y tienen, imagínate, a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, cuando la creamos en el Congreso, era para combatir al crimen organizado, a los hijos del Chapo Guzmán, al cártel Jalisco Nueva Generación, que están aterrorizando este país. Hoy tienen a la Guardia Nacional con todo su equipamiento deteniendo migrantes pobres. También es un error, entonces, cómo está operando en este momento la Guardia Somos Nacional. el muro de Donald Trump. Hoy López Obrador y su gobierno es el principal apoyador de Donald Trump. Donald Trump, que es el peor presidente para México, hay que decirlo. A México no le conviene que Donald Trump gane, pues López Obrador está ayudando a que gane, porque le ayuda a cumplir las promesas a Donald Trump. Donald Trump dijo muy claramente, México va a construir el muro y lo va a pagar. Hoy lo que estamos viendo es que México construyó un muro con 27,000 miembros de la Guardia Nacional y lo estamos pagando, en lugar de que esos 27,000 miembros de la Guardia Nacional estén combatiendo a los cárteles. ¿Y la oposición por qué no logra hacer ese contrapeso? ¿Por qué no logra frenar? Porque nos faltan votos. Es decir, o sea, nosotros tenemos la razón histórica. Mira, nosotros en la izquierda, durante muchos años con el PRI, ganábamos los debates.
pero la maquinaria del PRI nos aplanaba a la hora de la votación. Hoy pasa exactamente lo mismo en el debate de la salud, en el debate de la seguridad, en el debate de las relaciones exteriores, todos los debates que tú veas en la Cámara de Diputados los ganamos. No hay estrategia de seguridad, no hay formación, no hay crecimiento económico. Pero no hay empleo. una crisis en los partidos sin una agenda perfilada, porque nada más son reaccionarios, no hay una falta de propuestas de hacia dónde tiene que dirigir el país en la visión de partidos. Digamos que lo que pasó en el 2018 culminó una etapa de un sistema de partidos que tuvimos durante 30 años, que son las tres grandes fuerzas políticas. Ahí irrumpió López Obrador, yo lo sigo sosteniendo en un gran acuerdo con el PRI, donde ahora que vemos las elecciones, muchos de los estados priistas votaron por López Obrador, ¿no? A lo que voy es, sí hubo un quiebre del sistema de partidos como lo veníamos viendo. Hoy se está reconfigurando un nuevo sistema de partidos, para bien o para mal. Hoy, como yo veo la reconfiguración, es una vuelta al pasado. Un partido fuerte, un partido hegemónico, un partido de Estado que tiene partidos satélites. Y hoy, como veo a la izquierda, al PRD, pues como combatíamos en los 70s y los 80s. Un partido pequeño ahorita, pero con iniciativa política y con ideas. ¿Y cuánto se va a tardar en reacomodarse ideológicamente, políticamente, en ganar más curules, en ganar más gubernaturas? Viene el 2020. Ideológicamente estamos firmes que somos un partido de un centro izquierda. Nosotros no somos una izquierda al estilo Venezuela o al estilo Cuba, donde esas izquierdas no toleran a la oposición, las combaten. Nosotros somos una izquierda de centro izquierda que reconoce que hay otras voces en la sociedad y que debemos de construir de manera conjunta. No decimos que nosotros queremos forzosamente tener la razón. Pero ¿no le hace falta a la oposición de verdad hacer más contrapesos? Porque el presidente está avanzando. Lo ponías ahorita en los términos democráticos del INE y parece que va a avanzar. Somos contrapesos, pero avanzan violando la Constitución. Por ejemplo, se quedaron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, violando la Constitución. Avanza en su proyecto, pero rompe el pacto federal. Es decir, hubo fraude en el Senado de la República. A lo que voy es, López Obrador empieza a no importarle la ley para ir con su proyecto. Nosotros somos una izquierda que siempre va a respetar la ley. O sea, la izquierda, el camino que tomamos como izquierda desde hace muchos años es, ya no estamos por la vía armada, revolucionaria, esa vía ya se acabó. Vamos por las instituciones y por la ley. Hoy lo que hace López Obrador es violar la ley. ¿Cuándo se tiene que recuperar esto? En el 2021. No hay otra fecha. Es decir, si tú me dices, ¿cómo le van a hacer ahorita? Pues no, ahorita no podemos hacer nada porque los números fueron dados, las mayorías están ahí. ¿Dónde va a revivir el PRD? Pues ahí tenemos que hacerlo revivir. ¿Y si no? Pues yo creo que sí. ¿Con qué cartas? Pues hay muchas cartas. Hoy hay una carta de renovación de cuadros importantes. Hoy vamos a la elección. Que tú digas, estos son los que nos van a llevar a repuntar como PRD. Pues a Víctor Hugo Lobo, Julio César Moreno, Nora Arias. Hay compañeros estatales que hoy están alzando la voz, que a lo mejor no son esos viejos caudillos o esos viejos liderazgos de la izquierda que muchos años tuvo el PRD. Yo creo que hoy poco a poco estos cuadros jóvenes, como esta dirección joven que somos, pues va a irse ganando un terreno y un espacio en la vida nacional. ¿Vamos hacia la consolidación democrática con este proceso que tú decías o hacia una crisis democrática? Porque en lo que todos los partidos vuelven a tomar su centro y son un elemento de oposición al gobierno, el tiempo sigue pasando. Viene el proceso en el Instituto Nacional Electoral, vienen las elecciones intermedias, las más grandes de la historia. De verdad, ¿estamos a punto de una crisis o a la consolidación democrática? Si López Obrador logra capturar al INE y poner incondicionales, como lo ha hecho en otros organismos, como lo hizo la CNDH, donde puso una empleada suya a un Palabras personaje fuertes, ¿no? de Morena, pero es cierto, ¿no? Su empleada fue candidato, era dirigente de un partido político, violando la Constitución. La Constitución establece que no puedes ser presidente de la CNDH si durante un año fuiste dirigente de un partido político. Bueno, López Obrador hizo a un lado la Constitución, le valió y puso a su empleada. Así lo hizo en la Comisión Reguladora de Energía, así lo ha hecho en otros organismos autónomos. Si López Obrador se vuelve a quedar con el INE, como se ha quedado con otros organismos, vamos a vivir una grave crisis constitucional y de democracia, porque entonces la oposición no va a reconocer a un instituto que controla las elecciones y que depende del gobierno. Imagínate, regresaríamos como en el 88. En el 88 hubo una gran crisis con la caída del sistema, por cierto, al frente Manuel Bartlett, hoy un connotado miembro de la 4T, donde la oposición nunca reconoció al gobierno de Carlos Salinas por el fraude que hizo. ¿Cómo se hizo el fraude? Pues porque el gobierno controlaba al órgano que contaba los votos. Hoy López Obrador está a punto de controlar el órgano que cuenta los votos. Eso va a traer una grave crisis democrática. Y ha anunciado por ahí esa carta de doble filo, ¿no? También de jugarse por la reelección. ¿Lo ves en el futuro?
Pues no lo descarto. Yo creo que la reelección siempre está latente en un personaje como López Obrador, donde en su visión él siempre va a tener la razón. Es decir, Morena no acepta la mínima autocrítica, lo que ellos hacen está bien, porque todo lo que hizo en el pasado estaba mal. Yo no digo y ni defiendo otros gobiernos, creo que siempre le quedaron de ver a la gente, pero hoy lo que estamos viendo es que ni siquiera respetar la ley nos va a llevar a una crisis constitucional, democrática, a una regresión y a una polarización. Hoy ves al presidente de la República todos los días dividiendo al país entre los chairos, los fifís y los que están con él. Y eso se traslada a la gente. Lo vimos ahora en la marcha de las víctimas en el Zócalo capitalino. Es decir, son víctimas, son familiares, son personas que perdieron familiares, que están desaparecidos, que fueron asesinados, que no han encontrado justicia. Bueno, va un sector de Morena, asusado por el presidente de la República, a gritarles, a confrontarlos. Eso es lo que estamos viendo con este gobierno, una república confrontada, y eso es responsabilidad de López Obrador. Con eso nos quedamos. Es Ángel Ávila, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Al Conversando. contrario, muchas gracias. Es dirigente nacional del PRD y gracias a ustedes por su preferencia. Pásenla bien.